La mañana en que cumplí 97 años, mi hija se sentó al otro lado de la mesa de la cocina y deslizó un folleto hacia mí, sin decir una palabra. Sunrise Gardens. Un hogar cálido para quienes necesitan un poco de ayuda extra. Lo tomé en mis manos. Lo leí palabra por palabra. Lo puse boca abajo. Y dije, todavía no. Ella tenía buenas intenciones. Todos las tienen. Pero tener buenas intenciones no significa tener razón. Tengo 100 años. Me despierto en mi propia cama. Camino por mi propia cocina. Me siento en una silla que lleva impresa la forma de mi vida desde hace 40 años. Y no terminé en una residencia. No porque haya tenido suerte. No porque mi cuerpo nunca me haya fallado. Sino porque cada día, durante décadas, tomé 5 pequeñas decisiones que la mayoría de las personas nunca considera, hasta que ya es demasiado tarde. Voy a decirle cuáles son. Pero primero, necesito que entienda algo. Una residencia no empieza con una ambulancia. No empieza con una caída, un diagnóstico, o un mes difícil. Empieza mucho antes. De manera mucho más silenciosa. Empieza la mañana en que uno decide quedarse en casa porque no tiene ganas de salir. Empieza la semana en que uno deja de llamar a las personas porque no quiere ser una carga. Empieza el día en que uno deja que otra persona decida por él, porque era más fácil así. Así es como desaparece la libertad. No de golpe. Una pequeña rendición a la vez. Lo vi sucederle a personas que amaba. Personas que tenían más fuerza que yo. Personas que creían tener más tiempo. No lo tenían. Entonces me di unas reglas. 5. Y las cumplí cada día. La primera regla. Salía de casa todos los días. Sin excepciones. Aunque las rodillas me dolieran. Aunque el tiempo fuera malo. Aunque no tuviera ningún lugar importante a donde ir. Quiero contarles sobre Marta, mi vecina. Cada mañana, durante años, la veía caminar hasta la tienda de la esquina. Era su ritual, un abrigo marrón pequeño, una bolsa de tela, siempre el mismo camino. Luego, un invierno, dejó de hacerlo. Primero una vez a la semana, luego una vez al mes, luego nunca más. Se decía que iría al día siguiente. El día siguiente se convirtió en la semana siguiente. La semana siguiente se convirtió en nunca. En 2 años, Marta ya no vivía en su casa. No porque quisiera irse. Porque había olvidado cómo quedarse. Me di una regla. Si puedo ponerme de pie, salgo. No lejos. No rápido. Solo lo suficiente para recordarle a mis piernas, y al mundo, que todavía estoy aquí. Porque la independencia no es algo que se conserva por accidente. Es algo que se elige cada mañana, antes de que el día intente quitárnosla. La segunda regla. Hablaba con otro ser humano cada día. En voz alta. Una voz real. Después de que murió mi esposo, esta casa se convirtió en un lugar diferente. Sin pasos en el pasillo. Sin nadie preguntando dónde había puesto las tijeras. Sin nadie quejándose de que el té estaba demasiado caliente. Por primera vez en 41 años, cené en completo silencio. Y el silencio, aprendí, no es paz. El silencio es peligroso. Te convence de que ya no importas. De que tus mejores días quedaron atrás. De que el mundo siguió adelante sin ti. Entonces me di una regla. Cada día tenía que escuchar mi propia voz en una conversación con alguien. La cajera de la farmacia. Un vecino revisando el correo. Un desconocido con un perro que merecía un momento de atención. Cualquiera. Porque el día en que dejas de ser escuchada es el día en que empiezas a volverte invisible. Y la soledad no solo rompe el corazón. Debilita el cuerpo. Enlentece la mente. Hace todo más difícil de lo que necesita ser. La tercera regla. Seguí tomando mis propias decisiones. Cada una de ellas. ¿A qué hora me levantaba? ¿Qué comía? ¿A dónde iba? ¿En qué gastaba mi dinero? Lo vi sucederle a mi hermano mayor. Empezó de forma suave. Personas que lo ayudaban a elegir, a organizar su agenda, a manejar las pequeñas complicaciones de la vida diaria. Lo hacían con amor. Pero poco a poco, dejó de ser una persona con una vida y se convirtió en un problema que gestionar. No se resistió. Cuando se lo llevaron, ya no sabía cómo hacerlo. La comodidad es seductora. La comodidad es la manera en que la libertad desaparece.
Si quiere quedarse en su propia casa, tiene que seguir siendo el autor de su vida, no el pasajero. La cuarta regla. Me preparé para el día en que ya no fuera tan fuerte. No por miedo. Por respeto hacia mí misma, hacia mi futuro. La mayoría de las personas evita esto. Evita los trámites, las conversaciones difíciles, los pequeños cambios en casa que podrían ayudarla a mantenerse independiente por más tiempo. Y entonces una caída, una mala noche, decide todo por ellas. Me negué a dejar que una crisis escribiera el final de mi historia. Así que mientras todavía era fuerte, hice mi casa más segura. Organicé lo que importaba. Escribí lo que quería y lo que no quería. Prepararse no es rendirse. Prepararse es la manera de seguir en control cuando la vida intenta quitarnos el control. La quinta regla. Me aseguré de seguir siendo necesaria. No importante de manera extraordinaria. Solo necesaria para alguien. Había un hombre en mi calle, tranquilo, amable, que perdió a su esposa el mismo año en que perdí al mío. Pero mientras yo seguía saliendo, él se quedó adentro. Mientras yo seguía hablando, él se fue callando. En un año parecía 20 años más viejo. En 2, ya no vivía en esa casa. No porque su cuerpo hubiera fallado primero. Porque había fallado su razón para levantarse. Entonces me hice una promesa silenciosa. Los martes por la mañana leo a los niños en la biblioteca. Mando tarjetas de cumpleaños. Las de verdad, con sello. Riego las plantas de mi vecina cuando va a visitar a su hija. Cosas pequeñas. Pero son las cosas pequeñas las que te dan un motivo para levantarte de la cama. Y cuando tu vida todavía le importa a alguien, luchas por quedarte en ella. Tengo 100 años. No terminé en una residencia. Y no fue suerte. No fue una fuerza extraordinaria. Fueron 5 pequeños hábitos, cumplidos cada día, mucho antes de necesitarlos. Un día usted será más vieja de lo que es ahora. Su cuerpo será más lento. Su círculo será más pequeño. Y el mundo comenzará a cerrarse a su alrededor. En ese momento, o seguirá de pie en su propia casa, o se preguntará por qué no empezó antes. La residencia no empieza el día en que uno se muda. Empieza el día en que uno deja de vivir como si su libertad importara. Así que empiece hoy. No mañana. Hoy. Y antes de irse, quiero dejarle una pregunta en la que pensar. ¿Hay algo que está dejando ir poco a poco, que podría elegir recuperar ahora mismo? Si esto tocó algo en usted, compártalo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbase, porque siempre hay algo que vale la pena proteger. Y no debería tener que descubrirlo sola.